Ya estamos. Bueno, decía, buenos días. Esta es nuestra planificación actualizada. A ver si lo podemos cumplir. Ya digo que no, porque ya son las 10:15 y... Empezaremos ahora la parte de interacción continua. Después Ray nos dará más información sobre microservicios. Haremos un paroncillo que está puesto ahí a las 11:50, pero según veamos, ¿vale? Luego comeremos de 1 a 2. Y por la tarde veremos la plataforma de contenedores, que nos la contará Raúl. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Ahí estamos. Gracias. ¿A mí se me oye bien? Vale. Totalmente. ¿Qué tal? Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de interacción continua. Entonces, quiero preguntaros, bueno, todo el mundo sabe lo que es interacción continua. ¿Alguien no lo sabe? ¿Una noción? Vale. Ahora la pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis usando interacción continua en vuestro proyecto actual? ¿En la vida real? En la vida real. ¿Vale? Bueno, pues ahora yo voy a hacer así, porque me tire podrida. O sea, es una cosa que en la vida real es difícil encontrarse. Pues si lo tenéis, enhorabuena. Yo a veces lo he podido hacer, otras veces no lo he podido hacer. En el proyecto actual pues no tenemos interacción continua. Así que, bueno, que sepáis que estas cosas pasan. Bueno, vamos a empezar por el nombre. Integración continua. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando me llega un nombre nuevo, un nuevo concepto, primero me fijo en las palabras. Y veo dos, integración y continua. Integración me puedo hacer una idea de lo que es. Es que pasa cuando tienes trabajo que tienes que integrar, ¿vale? Tienes dos programas que tienes que hacer que funcionen juntos, dos piezas de código que tienen que engancharse, hay que limar las asperezas. Pero continuo, yo estudié física y para mí continuo es algo muy duro. Cuando alguien me dice que algo ocurre de forma continua, tela. Por ejemplo, la evaporación del agua en los mares ocurre de forma continua, ¿vale? No para de evaporarse en ningún momento, ni ha parado en millones de años. Pero una integración continua en informática, un proceso continuo en informática, leches. Esto es un producto, esto es un nombre de marketing. Esto no puede ser real. ¿Por qué? Porque cualquier integración que ocurra tiene que ser discreta. O sea, tiene que ocurrir ahora. Ahora hay una integración, ahora hay otra, ahora hay otra. Pueden ser muy rápidas, pero son discretas, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Nada puede ser continuo en informática, porque tenemos ordenadores binarios, ¿vale? Entonces, vale, sí, continuo. Bien, me lo creo. Ocurre muy a menudo, pero no, no tiene sentido que sea continuo. ¿Vale? ¿Make sense that? ¿Sí? Ok. Cojo el mando, por favor. ¿De dónde surge la integración continua? Surge para atacar un problema. Un problema que, si leéis el artículo de Martin Fowler, donde describe su visión de la integración continua, pues es cómo se trabajaba antes. Antes te podías encontrar proyectos en los que tenías equipos trabajando, haciendo trozos de código de forma independiente, y ahora decían, venga, chicos, y ahora después de estos 18 meses estupendos, vamos a integrar. Y entonces el equipo de QA, 200 personas ahí, se metían ahí vamos a intentar con un escoplo a que esto funcione. Y se pasaban meses y meses de sufrimiento y de dolor. Eso es lo que intenta atacar integración continua. ¿Vale? Esto es un crash course con integración continua, así que vamos a ir al grano. Si uno va a construir software, hay una serie de pasos, que pueden ser 3, pueden ser 1 o pueden ser 17.
os podéis imaginar que si tú tienes algo que tiene 17 pasos y los haces a mano, empiezan a tener muchas posibilidades de que no salga igual siempre ni bien siempre. ¿Vale? Así que podemos nombrar este proceso de construir software como tubería de construcción. ¿Vale? Podemos pensar que cuando nosotros partimos de nuestro árbol y tenemos que llegar a que algo funcione, pues hay un número de pasos, esos pasos los abstraemos y los consideramos como una tubería, porque muchas veces son pasos en secuencia, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esto, primero esto, compilamos, obtenemos el jar, lo ponemos aquí, luego lo distribuimos en nuestros 7 servidores, reiniciamos el Tomcat, tal. Pues eso es una tubería. Atendiendo a estos principios de integración continua, que veremos más adelante, podemos coger esas tuberías que hasta que a alguien se le ocurrió automatizarlo, pues obviamente todo el mundo lo hacía a mano, podemos coger y automatizarlo hasta el final. ¿Eso qué nos permite? Reducir el tiempo de construcción total, porque una máquina normalmente es más rápida que un humano, sobre todo para ciertas cosas. Y además nos quitamos de en medio la posibilidad de la variación por error humano. ¿Vale? Y si alguien no ha tenido que poner en producción algún servicio por una cagada y estáis ahí corriendo como locos porque no tenéis automatizado el pipeline, tenéis que compilar los jars y subirlos al servidor con un ancho de banda de mierda, etcétera, etcétera, es que tampoco habéis vivido. Para poder ayudar a la máquina a hacer su trabajo, a ejecutar el pipeline correctamente, necesitamos alguna forma de autotesteo. El código debe de ir acompañado por un juego de pruebas suficiente que nos permitan decidir si ese trozo de código merece nuestro respeto o es un smoking turd que tenemos que revisar. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental. Sin una forma de testeo no podemos hacer integración continua, no podemos intentarlo porque nos falta un feedback loop. ¿Funciona o no funciona? Digo self-testing y no digo TDD porque a lo mejor nuestro proyecto no ha tenido el lujo de poder hacerlo con TDD. A lo mejor hemos heredado un código que ya venía íntegro hecho, no tenía un juego de pruebas y entonces tenemos que hacer las pruebas after effect. Eso no es TDD. TDD es hacerlo al revés. Primero haces el test, luego haces el código, tal. Entonces, esto es una generalidad, ¿de acuerdo? Los ingenieros a veces nos encontramos con situaciones en las que hay que ingeniárselas, ¿vale? Pues ya que tenemos todo tan automatizadito, estamos más cerca de lo que veremos mañana, que es que no solamente se construyan los artefactos y estén ahí disponibles, sino que podamos ponerlos en producción automáticamente. Ese es el tema de mañana, el Continuous Delivery y Continuous Deployment. ¿Okay? Estar ahí, cerquita, gracias a todo este trabajo que se ha hecho a priori. Bien. Lo que comentaba Pancho, tener una tubería de construcción como la que vamos a hacer luego en la práctica nos permite reducir el error humano y, por consiguiente, tener que sea más segura. ¿De acuerdo? Lo primero, porque nos va a permitir detectar de forma temprana los bugs que podamos cometer. Eso en sí mismo es un valor muy grande. Evitamos que las cosas se acumulen y luego tengamos un infierno a la hora de saber de dónde estamos heredando problemas. Al mismo tiempo, nos permite también detectar qué problemas tenemos a la hora de integrarnos con el resto de compañeros en nuestro trabajo, evidentemente. Para ello es importante, y de hecho es recomendable, que se hagan commits al repositorio principal al menos una vez al día. Esa es la idea óptima. Luego, en función de cómo son los equipos de trabajo, puede cambiar la dinámica. Pero vamos, es aconsejable cometer a mainline por lo menos una vez al día. Es importante recalcar que la seguridad que nos va a proporcionar este método depende mucho y en gran medida del suite de pruebas que vayamos a utilizar. Si nuestras pruebas no son buenas, no estamos consiguiendo ningún tipo de seguridad real. Algo muy importante también es que nos va a permitir recuperar información
muy rápido de cara al equipo, bien sea a través de un email, si algo ha fallado, o bien sea con un radiador de información, de los que se pueden poner en las salas de trabajo para que la gente vea exactamente qué está pasando en qué momento. Y luego algo también reseñable es que no nos hagamos trampas a nosotros mismos. El entorno de pruebas tiene que ser lo más parecido a producción y, a ser posible, que sea igual. Eso en entornos tradicionales puede ser complicado, porque reproducir el mismo entorno que tenemos en producción pues puede ser incluso caro, si es hardware de un tipo, una configuración de otro tipo, lo que sea. Pero con contenedores, que es lo que estamos tratando de ilustraros aquí, se hace bastante sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer luego una práctica de esto. El hecho de que sean más rápidas es obvio. La automatización elimina el paso humano, o elimina el tener que, espera, esto era un clic aquí o era poner un tick allá. La máquina lo hace, la máquina sabe lo que tiene que hacer, da el paso y punto. Y al mismo tiempo elimina los fallos que podamos meter. Es un poco todo relacionado. Importante reseñar, el hecho en sí mismo de que tengamos un pipeline más rápido requiere que nuestros tiempos de compilación, nuestros tiempos de construcción sean razonables. De nada me sirve que todo sea automatizado y sea súper rápido si resulta que el tiempo de construcción son 6 horas. Puede ocurrir, pero intentemos que no. Se considera que 10 minutos es un buen objetivo para tener un tiempo de compilación de lo que estemos haciendo. El proceso de integración continua, desde un punto de vista global, de servidor si queréis, más o menos fluye así. Los desarrolladores suben su código, hacen su commit al control de versiones que estemos usando. La herramienta de CI que estemos usando va bien vía un polling que tengamos programado, que no es recomendable, o bien un enlace por webhook desde la herramienta de SCM, va a detectar los cambios y va a clonarse en ese momento el repositorio y va a ejecutar una serie de pruebas sobre lo que hemos subido. Si todos los tests pasan, si todos son correctos, los artefactos que se producen se versionan y se ponen a disposición del equipo para los siguientes pasos. Al mismo tiempo, el feedback de lo que ha ocurrido, tanto si ha ido bien como si ha ido mal, se pone a disposición de todos lo que comentábamos. Si ha ido mal, lo normal es que nos llegue un email, oye, ha fallado esto, tal, para poder resolverlo lo antes posible. Si no, se puede hacer en un wallboard o en un radiador de información, como decíamos, para que se puedan tomar decisiones rápidamente, que ese es el valor de toda esta historia. Vamos a utilizar para este curso, como herramienta de integración continua, Jenkins, ¿de acuerdo? Jenkins es un software, como dice ahí, servidor de automatización extensible, basado en software libre. Da soporte a prácticamente todas las herramientas de SCM populares, Git, Subversion, Mercurial, el que sea. Y se construye el concepto de CI moderno de Jenkins en torno a los pipelines. Tiene un plugin, antes era un plugin de segunda, ahora ya desde la versión 2.0 lo han convertido en un ciudadano de primera clase. Y los pipelines en sí mismos lo que permiten es la gestión del ciclo de vida del software completo. Eso nos posibilitará, además, llegar a producción en entornos de entrega continua, de continuous delivery, o deployment, perdón. Pero bueno, eso lo veremos mañana. No obstante, Jenkins tiene una serie de, por su diseño, su interfaz gráfica, que todos, no sé si lo habréis... ¿Alguno habéis trabajado con Jenkins? Vale, pues habréis visto lo que es la interfaz, entramos en las tal, y tenemos que ir seleccionando los targets de una manera bastante manual, que es justo algo inverso a los principios de CI. Tiene que ser automatizado. La máquina tiene que ya saber lo que tiene que hacer, con una definición que esté en nuestro repositorio, a ser posible. Los desarrolladores de Jenkins se dieron cuenta de esto y, ya os digo, desde la versión 2.0, como ciudadano de primera clase tenemos un sistema de pipelines que utiliza un DSL, un lenguaje específico de dominio, derivado de Groovy. ¿Vale? Y mañana también lo vamos a ver ese. Por supuesto, eso de siempre, todas las herramientas de automatización de construcción que se han utilizado más populares, Ant, Gradle, Maven, están soportadas vía plugins que amplían la interfaz gráfica. Pero es eso, amplían la interfaz gráfica, no la simplifican. Añaden un paso más, añaden un constructor más. Eso va a ser, bueno, eso es lo que es un problema al final.
También soporta, por supuesto, test unitarios y test de aceptación. Y lo que comentábamos, hacer partícipes a los desarrolladores de lo que está pasando. Se puede hacer vía email, vía radiador. Incluso había plugins para los conejitos estos que movían las orejitas, los tenía la gente encima de las mesas, movían las orejas y las bajaban, las subían en función del estado de la construcción. Sí, se podían hacer cosas muy curiosas. Y en cualquier caso, vía plugin se puede extender para casi cualquier cosa. Eso está... Y de hecho, si os vais en el site de Jenkins, hay un market de plugins y hay para casi todo. Es muy, muy amplio. Vamos a hacer una práctica ahora todos, ¿de acuerdo? Ayer creamos un usuario de Git y un usuario de GitHub y un usuario de Docker Hub. Hoy vamos a usar nuestro repo que forqueamos ayer, que tenemos que volver a forquear hoy, porque hemos hecho algunos cambios para simplificar el estado, ¿de acuerdo? Así que, lo primero, quitaos de en medio el repositorio HMS code que tenéis en vuestro usuario de GitHub y volved a forquearlo. ¿El qué? Sí, es el mismo, lo que pasa es que... como queráis. También. Pero, al que no lo tenga claro, si borra su repositorio en su usuario y lo vuelve a forquear, lo tiene actualizado a día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a automatizar el código que tenemos disponible en el directorio CI, que es parte de lo que estuvieron trabajando, contándonos ayer Ray y luego... Bueno, Raúl de esa parte no tuvo, pero la de mañana sí. Utilizaremos Jenkins, evidentemente, y haremos un proceso completo de CI. Es decir, cometeremos el código, Jenkins comprobará qué cambios hemos cometido, ejecutará los tests y pondrá de nuestra disposición el artefacto. Después de los tests, tendremos acceso al artefacto y a los gráficos de la tendencia de cómo van los tests. ¿De acuerdo? Así que, vale. Hay que hacer un paso adicional antes de ponernos con Jenkins, y es decirle a nuestro GitHub dónde está nuestro Jenkins, para que le pueda decir, cuando reciba el push del código, cuál es, a dónde tiene que decírselo, a cuál es nuestro servidor Jenkins. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Nos vamos a los ajustes del repositorio, sección integración y servicios, y seleccionamos añadir servicio. En el campo de búsqueda tecleamos Jenkins, aparecen dos opciones, Git plugin y GitHub plugin. Utilizaremos Git plugin, no GitHub, el de Git. Y en el campo que nos aparece abajo al final, utilizaremos ese repositorio, que es el de acceso al Jenkins que vais a utilizar. ¿Vale? Si alguien tiene problemas, que lo diga y nos acercamos. Vale. Mira, voy yo, siguiente.